Así son las ideas y las ideas y las reflexiones. Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Los buenos días para Guillermo Rica, el doctor en filosofía. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, Guille, buen día. Bien. Sí, estaba pensando que es cierto que la filosofía está barata. Bueno. Aprovechando, que estamos de paro, los docentes universitarios, está barata la filosofía. Han bajado el precio de muchas cosas. Sí, y subido otros. Sí. O sea, la libertad avanza en los precios, precisamente. Bueno, me interesaba hablar de este tema, del tema del sacrificio, porque entre los muchos argumentos que sirvieron, digamos, en la campaña de Milei, quizás uno de los únicos que se sostiene es el de que hay que sacrificarse, ¿no? Hay que sacrificarse, hay que aguantar, hay que hacer el sacrificio porque después viene lo mejor, porque, está la famosa curva en B, la luz al final del túnel, digamos, todo eso. El segundo semestre. Falta digamos, que todo vuelvan eso. los brotes verdes. Claro, ¿no? Bueno, ahora a eso podemos agregar las fuerzas del cielo, digamos, y demás, ¿no? Pero, quiero decir, relatos, narrativas, por no decir chamullos, digamos, que ya conocemos hace mucho tiempo. Pero sin embargo, hay algo característico del discurso del sacrificial o de la lógica sacrificial, y es que tiene efectividad, ¿no? O sea, la lógica sacrificial tiene efectividad. Genera adhesión. Claro, y podríamos decir, esto está comprobado de manera muy antigua, digamos. O sea, uno puede, introducirse en los textos más antiguos, digamos, de la cultura griega, y va a encontrar eso. Uno puede introducirse en la filosofía medieval, digamos, y va a encontrar eso. De hecho, Spinoza, filósofo que solemos mencionar bastante, digamos, en estos espacios, uno de sus libros, el Tratado Teológico Político, una de las cuestiones precisamente que se dedica a atacar es la cuestión de la lógica sacrificial, ¿no? Que sirve para adornar, dice Spinoza, mantener al régimen monárquico bajo una apariencia divina, y de esa manera mantener sometidos casi en la servidumbre a las multitudes, ¿no? El tema es quién lo hace el sacrificio, ¿no? Bueno, yo creo que es interesante pensar esto porque hay una franja importante de lo que en algún momento en Argentina se autodenominó clase media, porque en términos estrictamente socioeconómicos pareciera estar desapareciendo, digamos, la clase media. Sin embargo, hay muchos sectores que todavía se sienten autoidentificados y que se autodenominan a sí mismos clase media. Se autoperciben clase se autoperciben, digamos, clase media, también bien usada, muy bien esa precisión, se autoperciben clase media, aunque los ingresos, aunque la realidad socioeconómica no se condiga con lo que en algún momento fue la verdadera clase media en Argentina, ¿no? La que accedía a una vivienda, la que accedía a una seguridad social, la que podía acceder a las vacaciones, la que podía acceder a un auto que funcionaba y que no era como el coche viejo de la canción de Paralamas do Suceso, ¿no? En fin. Y a fin de esto, voy a leer dos citas básicamente que van a organizar esta exposición, o sea, esta breve columna sobre este tema. Una es de una filósofa y psicoanalista francesa, Anne du Formantel, una mujer y una filósofa y psicoanalista muy interesante. Sus libros están siendo traducidos al español por una editorial pequeña de acá de Argentina que se llama Nocturna Editora. Y hay un detalle no menor en la vida de Anne du Formantel, que es su forma de morir. Ella murió a los 53 años, estaba en una playa viendo cómo dos niños eran tragados literalmente por el mar. Ella estaba con su hija de 11 años y sin pensarlo se arrojó para los niños, pero se ahogó.
Por lo tanto, lo que escribe Andu Formantel sobre la lógica sacrificial va a ser tenido realmente en cuenta, ¿no? Porque está refrendado con esa ofrenda de su vida, ¿no? Y dice, en este el sacrificio, dice lo siguiente: un sacrificio es cada vez la puesta en evolución. Al mismo tiempo que desafían, como vio notablemente Alexis de Tocqueville. Es decir, la evolución es el orden establecido, pero para transformarlo, ¿no? El sacrificio hace en lo real un corte más radical de lo que sería una revuelta o incluso un cataclismo natural. Porque se guía por la idea de que hay algo más importante que este mundo y a luz del cual este es un juguete artificial o una pura imagen. Por eso en nuestra sociedad es urgente reinterrogar nuestra relación con el sacrificio, porque el sacrificio tendrá lugar de todos modos. Y atento a esto, pero si surge espontáneamente, el riesgo de colapso de las estructuras simbólicas de la comunidad será aún mayor. Y yo agregaría acá una lluvia de chanes, porque, o sea, precisamente algo de eso es lo que ha sucedido y es lo que está sucediendo con la adhesión de un amplio sector que sacrificialmente justifica su adhesión no ya a un nuevo gobierno, sino a lo que parece ir adquiriendo notas de un nuevo régimen, podríamos decir en Argentina, que se manifiesta claramente como un régimen antidemocrático, si por democracia entendemos derechos, o como decía Hannah Arendt, el derecho a tener derechos y la ampliación de lo que en algún momento llamamos igualdad como uno de los valores centrales, podremos decir así, de la vida democrática, o sea, derechos para construir sociedades, comunidades más igualitarias. Eso pareciera ser que es lo que está resquebrajándose en la Argentina, en el imaginario, lo que está resquebrajándose también simbólicamente en la medida en que avanzan proyectos de ley que apuntan precisamente a retrotraer derechos y a retrotraer igualdades conseguidas después de muchos y largos años de lucha. O sea, por ejemplo, en el caso del derecho a la universidad, entendido como un derecho social, pero también como un derecho humano, bueno, es una lucha que se remonta a 1918, ¿no? O sea, la reforma universitaria de 1918. Y la gratuidad universitaria fue instituida por el primer gobierno de Juan Domingo Perón, a partir de una creación, digamos que fue la creación de la Universidad de los Trabajadores, hoy conocida como la UTN, ¿no? Es decir, hay algo, lo que dice Andu Formantel, me interesa recalcar esto, hay algo de la eficacia del sacrificio que tiene que ver con que viene a alterar, viene a, no solo alterar, viene a destituir, habría que decir, viene a destituir un orden de cosas que por muchas personas, por amplios sectores sociales, es percibido como insoportable, ¿no? No sé si está tan internalizado. Discursivamente pareciera que sí, que el sacrificio, hay gente que está dispuesto a hacerlo al sacrificio, ¿no? O si cuando se pide el sacrificio es el sacrificio de los otros, ¿no? El pueblo inca tenía rituales sacrificiales, ¿no? De sacrificio. Pero ¿quiénes eran los que aportaban el dolor para el sacrificio? Los líderes, ¿no? Los caciques, de las tribus del pueblo inca, eran sus hijos, bueno, los sacrificados, no los hijos de los otros. Claro, en la sociedad incaica, los únicos que no participaban de la minga, que era esa institución, que estrictamente hablando no es una institución sacrificial, sino que es una institución que tiene que ver con el don, es decir, con el dar y tomar, porque en quechua no existe la palabra gracias, ¿no? Entonces, si yo recibo un beneficio del imperio, que en ese momento era el Tahuantinsuyu, ¿no?
tengo que devolver ese beneficio de alguna manera. Entonces, no era un sacrificio, sino una devolución. Una devolución en términos de trabajo voluntario con el cual se realizaron, bueno, las obras que ya conocemos, digamos, ¿no? Del Imperio Incaico, ¿sí? Y esa institución incluso en regiones en ámbitos, digamos, de la región andina, en América Latina, todavía subsiste esa institución de la Minca, que es precisamente el vos me das, yo te doy, ¿no? Vos me ayudás a cambiar el techo de mi casa, yo estoy obligado a hacer lo mismo cuando vos hagas lo tuyo. O sea, que hay una diferencia con la lógica sacrificial que me parece que es un producto más estrictamente occidental, digamos, ¿no? A tal punto es occidental que otro filósofo, Walter Benjamin, ¿no? En un escrito póstumo, que es rescatado por Giorgio Agamben, un filósofo contemporáneo, y voy a leer esa breve cita de Giorgio Agamben, dice lo siguiente al respecto. El capitalismo como religión es el título de uno de los penetrantes fragmentos póstumos de Benjamin. Según Benjamin, el capitalismo no representa solo, como para Max Weber, una secularización de la fe protestante, sino que es el mismo esencialmente un fenómeno religioso, que se desarrolla en modo parasitario a partir del cristianismo. Como tal, como religión de la modernidad, está definido por tres características. Es una religión, cultural, es decir, sacrificial, quizá la más extrema y absoluta que jamás haya existido. Todo en ella tiene significado solo en referencia al cumplimiento de un culto, no respecto de un dogma o de una idea. 2. Este culto es permanente, es la celebración de un sacrificio sin tregua y sin respiro. Los días de fiestas y de vacaciones no interrumpen ese culto, sino que lo integran, lo recuerdan. Recuerdan que vas a tener que volver a eso, podría decir, ¿no? Y por último, el culto capitalista no está dirigido a la redención ni a la expiación de una culpa, sino a la culpa misma. Dice Benjamin, el capitalismo es quizá el único caso de un culto no expiatorio, sino culpabilizante, una monstruosa conciencia culpable que no conoce redención, se transforma en culto, no para expiar en él su culpa, sino para volverla universal. Y para capturar finalmente al propio Dios en la culpa. Dios no ha muerto, dice Benjamin, sino que ha sido incorporado en este destino sacrificial del hombre. Bueno, podríamos terminar acá, pero acá hay algo que también explica, en cierta manera, por qué nos resulta tan familiar o nos resultan tan familiares las invitaciones al sacrificio. Sí, sí. Y o también eso que Jorge Alemán llama los empujes, ¿no? O sea, el neoliberalismo se caracteriza por ese relato de decir: vos podés, está en vos, depende de vos, es tu sacrificio, sí, sí, ¿no? Es tu esfuerzo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que produce un enorme agotamiento y, bueno, vivimos en la época donde esos discursos imperan y también vivimos en la época donde hay una enorme cantidad de población que está medicalizada precisamente por depresión, por una angustia insoportable, por una serie de patologías que tienen que ver con la impotencia o con no poder seguir o no poder funcionar, ¿no? El reverso de esa moneda está ligado con la justificación, la fundamentación de que dicen, bueno, vos participaste de la fiesta ahora desde el momento del sacrificio. Claro. ¿Qué fiesta? Bueno, una de las preguntas sería esa, ¿no? ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta, no? Porque... ¿De qué fiesta me están hablando? O sea, la obtención de derechos o el conseguir vivir un poco mejor, ¿cómo puede considerarse una fiesta? Claro, o sea, que vos tengas derecho, o sea, que hayas adquirido por una lucha, a ver... Esto lo hemos dicho varias veces acá en términos teóricos, ahora lo podemos decir en torno a una coyuntura. El liberalismo, históricamente, nunca fue amigo de la democracia. La expresión democracia liberal es una expresión tardía, es una expresión que surge después de la caída de la ex Unión Soviética en la década del 90 y en lo que mal se llamó el consenso de Washington. Porque en definitiva, para el orden liberal, los derechos fueron siempre algo que le fue arrancado desde el voto universal, desde el voto de los trabajadores, desde el voto de las mujeres, desde la
eliminación del trabajo infantil, que bueno, Bertie Venegas Lynch quiere volver, digamos, a instituir en pleno siglo XXI, ¿no? Algo a lo que se refiere Marx en el capítulo 24 del primer tomo de El Capital, por ejemplo, y así podríamos seguir: el voto femenino, o sea, el movimiento de las sufragistas, los derechos civiles de las minorías, ¿no? De los afrodescendientes, bueno, el fin mismo de la esclavitud, digamos, que acontece con un liberalismo ya muy avanzado, o sea, un orden liberal que está prácticamente imperando en el mundo. Pero si eso no hubiera sido, digamos, nos seguiríamos muriendo entre los 30 y los 40 años, que claro, era la expectativa de vida de 2 siglos atrás. Exactamente, ¿no? Y yo creo que eso explica, me parece que esta lógica sacrificial y la connaturalidad que va adquiriendo y que ha adquirido esta lógica sacrificial, sobre todo entre los sectores medios, que están convencidos además de que lo que han obtenido en la vida lo han obtenido nada más que por su propio sacrificio individual y sin que importen las condiciones socioeconómicas que han sido creadas siempre por políticas económicas de gobiernos que ellos, por no sentirse parte de los sectores populares, nunca votan o nunca han votado, ¿no? Eric Saden, y con esto termino, es un filósofo francés que está en este momento en la Argentina, ¿sí? Y sobre esta cuestión dice lo siguiente también, porque el tema del sacrificio también pega, porque en cierto modo no hay nada, es decir, no hay nada en que creer, no hay nada en que confiar. ¿Viste como dicen esos relatos, ¿no? de los narcos que dicen, por ejemplo, que están dentro, digamos, de la estructura narco, y dicen: prefiero vivir 5 años como un rey a vivir 70 años como un miserable, ¿no? Es decir, la quemo, ¿sí? Algo de esto también hay como un nihilismo, podríamos decir, en el contexto, que también explica el sacrificio de sectores que ya no son los sectores medios, ¿no? Y fíjate lo que dice Saden sobre esto en una entrevista que sale hoy en página 12. Dice Saden: se está intensificando, las multitudes no creen en nada. No creen en todo lo que es autoridad, institución, inclusive en la prensa. Es muy grave esto. Cuando nadie cree en nada, cuando no hay un pacto común, fundamentos o cimientos comunes, es el fin. Y es el origen de la violencia y de la locura. Esto es lo que dice Eric Saden hoy en página 12. Y por último, me parece que parte del problema que tienen las políticas, o los sectores políticos, los movimientos políticos identificados con causas populares en la Argentina, es que no captan esto, es decir, no se han dado cuenta de que estamos viviendo en este momento histórico, en este momento nihilista de la historia, en este momento donde la lógica sacrificial se explica fundamentalmente desde estas concepciones, desde estos análisis, de estos diagnósticos. Porque el peronismo, por ejemplo, ¿qué es lo que le ha propuesto a las multitudes? No le ha propuesto sacrificio, lo que le ha propuesto siempre es goce, ¿no? Es el derecho a gozar como gozan otros, ¿sí? Y ese derecho a gozar como gozan otros es lo que ha generado en la Argentina, no es que lo ha generado, ya estaba generada, ¿no? Porque el antiperonismo en Argentina es anterior al peronismo, pero ha intensificado la reacción de los reaccionarios. Gracias, Guille. No, hasta la próxima. por favor. Guillermo Rica en la mañana, así son las cosas. Así son las ideas y las reflexiones.